Buenas noches. Bogotá y el país están hoy bajo asedio, inseguridad e impunidad desbordadas. ¿Dónde está la seguridad? Y además, en el resto del país tenemos esto. Buenas noches, por la marca. Maltrataron a algunos de mis hombres, nos secuestraron, nos transportaron por medio cañón del Micay en contra de nuestra voluntad. Desde el Marquetalia hasta la victoria siempre. ¡Libertad! 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 ¡No más secuestro, por favor! ¿Negociaciones de paz o rendición ante grupos armados? Gobierno despejó La Guajira para que el ELN libere al papá de Lucho Díaz. Y en el plateado Cauca expulsaron al ejército. Y mientras tanto, esto pasa en el mundo. El conflicto en Oriente Medio se intensifica. Hamas e Israel en guerra sin fin. Vidas inocentes perdidas y bombardeos implacables marcan el trágico primer mes de este conflicto. Soy Juan Diego Alvira. Sé que este episodio de Sin Carreta lo vamos a tener con noticias de muchísimo impacto, pero bueno, es lo que nos trae el mundo. Sin Carreta. Bienvenidos. El reinado del arroz con huevo continúa. El DANE revela que este es el plato estrella por encima de la carne y el pollo en los hogares colombianos. Daira Alcalde Pinzón es el nombre de la mujer víctima de feminicidio en Bogotá. La encontraron esta mañana muerta. Parece que la habría asesinado su pareja sentimental en la casa. Mientras tanto, sus hijos de 5 y 9 años se escondían en otra habitación. Yo creo que Manuel Díaz está en Venezuela. Sin pelos en la lengua, el negociador con el ELN, José Félix Laforí, cree que si no se liberan a todos los secuestrados, diálogos con ese grupo estarían en un punto grave. Entrevista imperdible. Claro, es que esto es el Wall Street financiero de las economías ilegales que ha persistido por muchos años. Exclusivo Sin Carreta. General que fue obligado prácticamente a salir del plateado Cauca asegura que esa zona es el Wall Street de la droga y el oro ilegal. Advierte, eso sí, que van a retornar a la zona. Lina. Juan Diego, el terror se apoderó de esta comunidad. Les contamos los detalles. Continúen con nosotros. Viejito, ayuda aquí, ayuda, man. vaya, un cartel paisano. Cartagena en shock, nuevo tiroteo, pero esta vez en las populares playas de Boca Grande. Los pistoleros huyeron en una lancha. Desesperados los testigos auxiliaron a la víctima. Su pronóstico es reservado. Indignante. Mientras la ciudadanía lidia con atracadores en cada esquina del país, 24 peligrosos delincuentes en Bogotá quedaron libres porque fiscales se durmieron y se les pasaron los tiempos para judicializar a estos criminales. Una hazaña digna de admirar. Diego Fernando Castaño, un joven estudiante de Buenaventura en el Valle del Cauca, ha logrado con tan solo 18 años obtener la máxima puntuación en el ICFES. ¡Ojo! 500 puntos, proveniente de una institución pública. Diego Castaño tiene grandes aspiraciones de estudiar medicina y gracias a su destacado desempeño en las pruebas podrá acceder con una beca universitaria. Estos son los jóvenes que, por supuesto, nos hacen sentir orgullosísimos.
fotografía distinta o qué le ve? ¿Cómo va? Por favor, ¿cuánto cuesta este plato? Son las 7 de la noche, 6 minutos. Bienvenidos. La cruda realidad. Pistoleros en centros comerciales. Hurtos sin escapatoria en los cerros de Bogotá. Ataques a mujeres. Asaltos en carreteras. ¿Dónde está la seguridad en Colombia? Víctimas señalan la participación de venezolanos en muchos de los delitos. Y como si le faltara una cereza al pastel, 24 peligrosos delincuentes en Bogotá quedaron libres porque, vergonzosamente, los fiscales no movieron los expedientes a tiempo, por lo menos en los tiempos legales, y el juez terminó dejándolos libres por vencimiento de términos. Debería darle pena a la fiscalía. La seguridad en Bogotá, el gran fracaso de Claudia López, una impactante realidad que deja a las víctimas sin amparo y exige respuestas urgentes sobre la seguridad ciudadana y se convierte en un inmenso desafío, por lo menos para los alcaldes electos, como aquí en Bogotá, Carlos Fernando Galán. Vean algunos de los hechos más absurdos de las últimas horas. 5 personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. La inseguridad en Colombia está desbordada, donde los robos aparecen a la orden del día y nadie está salvo. La capital fue escenario de varios hechos este puente festivo. El reconocido actor Juan Pablo Raba fue asaltado y golpeado delante de sus 2 hijos, 2 menores de edad de 11 y 5 años en los cerros orientales de la ciudad. No, fueron súper valientes. Al mismo tiempo, el empresario Carlos Ríos también fue violentado durante este puente festivo en la misma zona de los cerros. Cuando salió a hacer su caminata matutina, fue interceptado por 10 hombres que querían robarlo. Al no encontrarle objetos de valor, fue retenido por varias horas, hasta que él mismo logró escapar. En la vía que comunica La Vega con Bogotá, una pareja y su hijo de 6 meses fueron detenidos por 3 asaltantes con arma de fuego. Les quitaron todas sus pertenencias y el vehículo donde se transportaban, dejándolos en la carretera desconcertados. En Kennedy, en el barrio La Fragua, se robaron 5 carros avaluados en más de 500 millones de pesos. No hay cámaras, ni celador, ni los dueños del parqueadero aparecen. El cantante de música popular Alzate denunció por medio de sus redes sociales que fue víctima de hurto junto con su equipo de trabajo mientras que se movilizaba por la vía del Cauca. Nos atracaron, nos humillaron. Y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca. ¿Cierto que no? Nunca. Hierros en la cabeza. Entonces yo también me voy a encierrar y me los voy a lamber. Cuando vuelvan aquí, nos los vamos a lamber a todos. Otro de los hechos ocurridos durante este puente festivo fue la masacre de 4 personas en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar. Para aumentar la preocupación, 24 presuntos delincuentes fueron liberados por vencimientos de términos en Bogotá. En meses anteriores, la pareja sentimental de la hermana de James Rodríguez y el cantante de música popular Giovanni Ayala también manifestaron por redes sociales que fueron asaltados. La inseguridad no tiene que ver con clases sociales. Según la Fiscalía, en lo que va del año han ocurrido 125.710 hurtos violentos. Y las zonas más afectadas son Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. Siete de la noche, 10 minutos. Este fin de semana hubo zozobra en el corregimiento del Plateado Cauca. Este lugar que históricamente ha sido, azotado por los grupos al margen de la ley. Durante este fin de semana, 100 soldados por lo menos fueron retenidos, secuestrados por habitantes de la zona, en la gran mayoría de los casos presionados por las disidencias de las FARC. Lina María Sandoval nos tiene la reconstrucción de todo lo ocurrido en estos momentos de altísima tensión. Lina.
Juan Diego y televidentes, hablamos con los ciudadanos, con los colombianos. Las opiniones están divididas frente a esta situación. Algunos dicen que el gobierno debe suspender los diálogos y se debe combatir las disidencias. Otros insisten en que se debe seguir dialogando. Esto le piden al gobierno y a las disidencias que pongan de su parte. La gente que se oponga, ojalá y alguien se oponga para hasta desterrarlos de la zona y no dejarles sacar ni una gallina de esas fincas. Absolutamente todo el mundo, líderes, mejor dicho, que no hay que nadie en esas casas. Audios como el que acaban de escuchar son atribuidos a alias Kevin, cabecilla del Frente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Circularon entre los habitantes del Plateado Cauca, ocasionando lo que van a ver a continuación. ¿Una comunidad en amenaza? ¿Los audios atribuidos a las disidencias de las FARC lograrían su cometido? ¿Llevar a una comunidad a una azonada contra más de 190 soldados y 2 policías? Nos secuestraron, nos llevaron hacia vehículos, nos transportaron por medio cañón del Micay en contra de nuestra voluntad. Así fueron llevados los uniformados fuera del corregimiento, hacia el Tambo Cauca, hasta llegar a Huicitó, también en el Cauca. Después de horas intensas de trabajo por parte de las fuerzas militares y gracias a la mediación de las autoridades, la liberación llegó. Al caer la noche, el esperado hecho se dio en Pandiguando, Cauca. Los uniformados fueron recibidos en medio de aplausos por sus compañeros de las instalaciones de la Tercera División del Ejército en Popayán, a donde fueron trasladados y atendidos por la tropa. Estas 4 mujeres también fueron liberadas junto a los soldados, al parecer víctimas de explotación sexual, según explicaron las fuerzas militares. Este es un comunicado que las disidencias de las FARC dieron a conocer después de todos los hechos que ustedes han visto en el Plateado Cauca. Ellos anuncian la suspensión de la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Dicen que el gobierno ha incumplido y que los militares deben salir de las zonas como fue pactado. En todo caso, dicen que van a continuar con el cese al fuego bilateral. Yo me vine a hablar con la gente, a mostrarles este video y a entender qué opinan los colombianos frente a esta situación. Todas esas blancos, todas esas contranicas, y para que mañana se hagan temprano a todas esas veredas. ¿Qué le dice a la disidencia? Pues que sí deberían de realmente hacer una negociación porque lo que están haciendo. Dios mío, ¿y eso por qué pasa eso? 50 años para que se organicen y para que hagan el bien a la gente, no. Nosotros tenemos muy buen ejército, el mejor del mundo. ¿Por qué nos tenemos que arrodillar? Eso no es justo. Hemos sido como un país en guerra y a veces la paz es complicada. Yo esperaría que le apostáramos o que siguieran apostándole a la paz. Y este comunicado es de una organización de reinsertados en el Cauca. Aquí señalan que la población civil no quería sacar al ejército de la zona, que fueron amenazados para hacer eso, para sacar a los militares de la zona. Y ojo a esta denuncia, a esta cifra. La representante Caterine Jubinado dice, grupos armados organizados se han expandido 20% en Colombia, en lo corrido del gobierno de Gustavo Petro. ¡Comandos! ¿Vamos a volver al Plateado? ¡Vamos a volver, mi mayor! Pues van a volver al Plateado, eso dijo el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca. Pero además, ¿por qué el Plateado es considerado un punto estratégico para la economía ilegal? Lo compara incluso con Wall Street. Y además dice que hay zonas donde hay más gasolineras que carros y más prostíbulos que en cualquier otro territorio. ¿Cuáles fueron las razones principales por las que el ejército tuvo que abandonar Plateado Cauca? Mira, te voy a colocar un ejemplo. Por la misma razón que le tocó, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando un grupo de extremistas revoltosos en el Capitolio en Washington, en medio de la pandemia, ingresaron al Capitolio a pesar de que habían por lo menos unos 1000 soldados, tanques, alambradas y demás obstáculos para evitar el ingreso al Capitolio. Definitivamente las turbas es muy complejo enfrentarlas y si no las enfrentas
con toda la capacidad tecnológica y con todos los medios disponibles, una gran potencia como los Estados Unidos. Imagínate nosotros allá. ¿Cuándo van a retornar, general? Estamos ya retornando, estamos haciendo un desminado operacional que se requiere hacer porque la gente aclama a gritos ese desminado, sobre todo por las 17 minas que quedaron sembradas en el colegio. Detrás de este abandono de ustedes, de plateado, presión de las disidencias de las FARC. Sí, claro, es que las disidencias de las FARC instrumentalizaron gravemente a todas estas comunidades a través de los líderes, a través de los presidentes de Junta de Acción Comunal, en donde en definitiva el que no asistiera, la familia que no asistiera, debía ser desterrada de la población. General, ¿qué nos puede contar acerca de lo que usted ha denominado el Wall Street del Cauca, allí en el Plateado? Claro, es que este es el Wall Street financiero de las economías ilegales que ha persistido por muchos años. Es que el movimiento de dinero que les dejan estas prácticas ilegales a través de las economías, no solo de la coca, también del oro que permanece allá enquistado en el río San Juan de Micay. ¿Cuánta plata es eso, general? Son 30 millones de dólares al año, más de 30 millones de dólares al año, sin contar el producto o lo que les deja también el oro. El gobierno nacional y el Ministerio de Defensa han advertido que se les ha asestado durísimos golpes en la cadena de abastecimiento, toda esa cadena de producción de la droga. Pero, ¿cómo entender que entonces esté pasando esto en esa zona? Los fuertes golpes que se han venido haciendo a través de la interdicción de esta droga, pues ha permitido que se debilite aún más esta economía, la fuerte demanda que hay, la producción. Ya fíjate que en el mercado internacional un kilo de coca en Miami costaba alrededor de $33.000. Ahorita un kilo de droga de la misma cocaína en Miami, en las calles de Miami, cuesta $18.000. ¿Qué tan cierto es que en esa región hay más gasolineras que carros? Precisamente como paro. Totalmente cierto. Póngale cuidado que por el ejemplo tenemos un ejemplo muy claro desde el sector de la Hacienda o de San Juan de Micay hasta Nayita hay por lo menos unas 14 gasolineras. Y ya lo único que hay es el carro del corregidor y por ahí el carro de la basura. Increíble. Y todo eso se supone va para los cultivos de drogas, ¿verdad? Sí, claro, toda esa gasolina es la que están empleando para toda esa situación y son totalmente bombas legales, ¿no? Tienen sus eso le iba a decir, ¿quién expide licencias? Claro. ¿Es la misma autoridad? Habrá que preguntar quién es el que expide licencias a unos territorios en los cuales no hay ningún tipo de automotor. El día que tomaron el Palacio de Justicia, la Sala Constitucional de la Corte iba a ratificar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Después de décadas de anonimato, el periodista Fabio Castillo revela detalles inéditos de la toma al Palacio de Justicia 38 años después. Yo no creo que haya margen posible para que el ELN no solamente devuelva al señor Manuel Díaz, sino al mismo tiempo a todos los secuestrados. Está secuestrado en Venezuela, dice José Félix Laforí, negociador del gobierno en la mesa con el ELN. Ya volvemos. Esto ocurrió en San Javier, en Medellín. Una mujer de la tercera edad que iba a pasar la calle fue atropellada por un taxista quien al parecer estaba manejando bajo los efectos del alcohol. Perdió el control del vehículo, atropelló a la señora, chocó contra otro carro que estaba parqueado. Testigos, eso sí, alcanzaron a socorrer a la mujer y ella hoy está hospitalizada. Y así, como lo van a oír, a los gritos. ¡Se quedó sin freno! ¡Se quedó sin freno! ¡Sin frenos! ¡Sin frenos! ¡Sin frenos! ¡Reporte sin frenos! ¡Se quedó sin freno! ¡Reporte que quedó sin frenos! ¡Sí!
historia de terror, pero de la vida real. Esto cuando un motociclista alertaba que una tractomula se había quedado sin frenos en el alto de la línea en Calarcá, en el Quindío. La mula, como se le conoce a estos vehículos popularmente, pasa a su lado a toda velocidad. Además, en este caso, iban varios jóvenes que van colgados al vehículo, una peligrosísima práctica que ha estado en furor ya hace un par de semanas, y es que van de polizones ilegalmente en el vehículo. Finalmente la tractomula chocó contra otros 4 vehículos. 2 personas murieron y 12 más resultaron gravemente heridas. No es la primera vez que ocurre algo como esto en la línea. Recuerden un aparatoso accidente muy parecido de un vehículo también de carga que se quedó sin frenos. Se cumplen 38 años de la toma al Palacio de Justicia y el periodista Fabio Castillo, quien durante décadas ocultó su identidad, habló de forma exclusiva sobre, él fue el autor del libro y bestseller Los jinetes de la cocaína, que recoge buena parte de todo lo que fue el boom del narcotráfico en Colombia, sus grandes capos que le pusieron precio incluso a su cabeza. Les cuenta detalles inéditos de lo ocurrido en el Palacio de Justicia, que cumplió 38 años el pasado 6 de noviembre, pero también entrega detalles realmente sorprendentes sobre, el narcotráfico, sus investigaciones y cómo salvó su vida. Esta es una entrevista de Héctor Sarasti. La lucha contra el narcotráfico en Colombia ha tenido muchos hechos alarmantes, entre ellos la destrucción del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. El día que tomaron el Palacio de Justicia, la Sala Constitucional de la Corte iba a ratificar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. ¿Cómo lo que le van a orar a alguien, hueputa? Yo hablo con ellos y les digo, y usted puede esperar, se cambia la actitud, porque yo más no puedo hacer, pues yo no soy el dueño del periódico. Pero también ha tenido muchos héroes anónimos. Te voy a matar, hijo de tantas. Y este es uno de ellos, el legendario cronista e investigador Fabio Castillo, que por primera vez devela su cara ante el mundo. Es que Fabio Castillo es el único periodista colombiano que se enfrentó a Pablo Escobar y está vivo. Fue, a mi juicio, el primer periodista que se atrevió a pisar ese terreno minado que es el de la mafia. La historia del narcotráfico en Colombia se divide en 2, antes y después de este libro, Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo. Sin Carreta entrevistó en exclusiva a este escritor. Yo vivía como un caracol, con mi casa a cuestas. El escenario era de virtual desconocimiento del poder económico y político que tenía ya en ese momento la mafia del narcotráfico en Colombia. La esencia de Los jinetes se produce porque a raíz del asesinato del director del Espectador, periódico en el que yo trabajaba, de Guillermo Cano, yo vivía en un hotel en Bogotá, lo llamábamos el Hotelucho, un hotel que quedaba en la zona roja, la zona de prostitución de Bogotá, porque me decían, es la única parte donde usted nunca lo van a buscar. Porque hay lectores que les interesa esos puntos de vista. En ese punto exactamente, en diciembre de 1986, mataron al director del Espectador, Guillermo Cano, mentor de toda una generación de grandes periodistas, entre ellos Fabio Castillo. Aquí quedaba la sede de ese diario que fue volada en 1989 por Pablo Escobar. Guillermo Cano fue asesinado el 17 de diciembre del 86 y el libro salió publicado el 17 de diciembre del 87. Pero yo no alcancé a conocer el libro en la calle, porque antes de que el libro empezara a circular, yo ya estaba amenazado de muerte. Amenazado, vivió oculto en varios países. Vivía en una posada de una señora gallega. Te dejaron este sobre y te describieron a ti tal cual como eres. Y me dijeron que tú te llamabas Fabio. Y entonces yo solté la risa y abrí el sobre y venía una bala blindada. Colombia tenía una generación de hombres que luchaban por una Colombia
posible. Y todos fueron asesinados, exterminados. Pasan las horas y nada que lo liberan. Hablamos de Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz, nuestra estrella del Liverpool, que, por cierto, en un clamor y emocionante momento, al brindar un gol, se levantó su camiseta para exigirle al ELN que lo libere. Pues resulta que el gobierno decidió despejar La Guajira para que el ELN lo haga y cumpla su palabra. Aquí reconstruimos algunos de los momentos más tensionantes de las últimas horas. Desde que nació el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en las Breñas de San Vicente de Chucurí, en Santander, un domingo 4 de julio de 1964, la degradación de sus supuestos actos en favor de la sociedad ha decaído. Atentados a la industria del petróleo, secuestro de buses, de aviones, derrumbes de puentes o atentados como el que cometió en Segovia, Antioquia, donde el 18 de octubre de 1998 volaron un oleoducto, causando que 84 civiles murieran calcinados y 30 más resultaran heridos. Desde entonces, el ELN ha atacado a la comunidad. El bloque norte de ese grupo guerrillero, que no está en las mesas de negociación, secuestró al papá del futbolista colombiano Luis Díaz el pasado 29 de octubre, mientras transitaba por las calles de Barrancas, en La Guajira. ¡Libertad! 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 Hace 2 días, su hijo, Luis Díaz, marcó un gol y se levantó la camiseta en donde se leía en silencio y de forma nostálgica: "Libertad para papá". El gobierno nacional afirma que ya están las condiciones dadas para la liberación. Lo mismo dice la Defensoría del Pueblo. Todos los dispositivos necesarios en el caso dado de que el grupo armado ilegal llame para activar nuestra misión humanitaria. El alto comisionado de la paz, Danilo Rueda, confirma que este suceso obligó a que en la mesa de negociación se tratara el tema del secuestro. Y los hechos que han ocurrido obligan a abordar ya varios temas que el ELN no quería discutir. Las horas siguen pasando. La ansiedad por la liberación del papá de Luis Díaz se incrementa. El coronel Giovanni Montañez, director del Gaula del Ejército, dice que las condiciones están garantizadas y más de 300 hombres que rastrean la existencia del señor Luis Manuel Díaz se han replegado para dar paso a su liberación. Hacer un reposicionamiento para dar las garantías de entrega de este secuestro. Los días en el calendario se siguen marcando. Este año han sido 32 personas secuestradas por el ELN y aún faltan 4 por ser liberadas de acuerdo con el Centro de Estudios para la Paz, Indepaz. El cese al fuego entre el ELN y el gobierno va hasta el 29 de enero de 2024. Ojalá la infinita sonrisa del papá de Lucho Díaz vuelva a relucir en la inmensa Guajira y se pueda dejar en el olvido aquellas cifras ignominiosas, un delito que no solo está proscrito por el derecho internacional humanitario, sino el que más ha dejado rota a nuestra sociedad. Sin pelos en la lengua, José Félix Laforía, actual negociador en la mesa de diálogos con el ELN y presidente de Fedegan, habla, de lo que ha sido todo este escándalo alrededor del secuestro. Dice que el papá de Lucho Díaz, cree él, está detenido o secuestrado en Venezuela y además que se ha llegado a un punto muy grave que obliga al ELN a liberar no solo al papá de Luis Díaz, sino a todos los secuestrados. ¿Cómo analiza usted hoy el momento de la negociación del gobierno y el ELN en el marco de la paz total, luego del secuestro del papá de Luis Díaz? Juan Diego, mire, esto es un punto de inflexión. Cuando firmamos un par de acuerdos muy importantes a propósito de participación y cese al fuego, fuimos claros en un tema: había que tener respeto absoluto por el derecho internacional humanitario. Así quedó en el acuerdo al cese, que el secuestro es inadmisible. En consecuencia, yo no creo que haya margen posible para que el ELN no solamente devuelva al señor Manuel Díaz, sino al mismo tiempo a todos los secuestrados y se comprometa con no más secuestros. ¿Hasta cuándo debe el gobierno mantenerla abierta la puerta del cese al fuego? Pues mire, yo creo que tenemos que esperar el informe del mecanismo de monitoreo y de verificación. Usted recordará que está compuesto por 4 partes: Naciones Unidas, Iglesia,
ELN y gobierno. Ahí tienen una papa caliente. Porque claro, la imagen que circuló a nivel internacional, y usted conoce el impacto que eso tiene, cuando Lucho Díaz mete el gol, se levanta su camiseta y dice libertad para papá, también le está mandando un mensaje claro a los países acompañantes, todos europeos. ¿Queda demostrado que este grupo, el ELN, no tiene unidad de mando o usted cómo lo ve? Pues mira, Juan Diego, uno no puede meterse en casa ajena. Cuando el presidente Petro, en un decreto, afirma el cese al fuego, las Fuerzas Armadas cumplen. Es decir, cuando tú acuerdas, como se acordó un cese al fuego, cada parte tiene que responder por lo que se firma. Yo recuerdo muchas veces frases de Pablo Beltrán, que agradecemos como delegación, que dice que el ELN respeta y cumple lo que firma. Muy bien, ahí tiene una asignatura pendiente. ¿Realmente el retiro de las fuerzas militares de La Guajira para permitir la liberación del papá de Luis Díaz es justificable? Pues mire, jugar con la vida ajena es muy difícil, es al revés. Yo creo, esta es una percepción mía, respondo solo por lo que voy a decir. Yo creo que Manuel Díaz está en Venezuela, porque yo soy lugareño, yo conozco esta región. Por supuesto, si la voluntad política era entregarlo, perfectamente lo podían haber entregado en Venezuela, sin necesidad del despeje. Pero entiendo también la razón que el gobierno tiene. No hacerlo es mantener el argumento sofístico del ELN, que no lo entregan porque eventualmente puede presentarse un hecho que lamentar con respecto a la vida de Manuel Díaz. ¿Usted sí cree que los jefes guerrilleros, Pablo Beltrán, Antonio García, que los ha tenido cara a cara, tienen voluntad real de desmovilizarse o reincorporarse a la sociedad colombiana? Pues mire, yo tengo una duda metódica, Juan Diego. Es el inmenso negocio que hay detrás del control. Lo he dicho, lo he escrito. Cuando usted tiene un negocio como el narcotráfico, cuando poco se hace frente a ese tema, que los frentes de guerra, quienes tienen los hombres en armas, quienes tienen además el control de estos negocios ilícitos, hoy en día el control territorial es para proteger rentas ilícitas. Doctor Laforí, para cerrar, déjeme preguntarle sobre otro punto conexo con todo esto. El retiro, casi que presionado, forzado por las disidencias de las FARC, del ejército en el Plateado Cauca. Este corregimiento, hasta donde habían llegado las fuerzas militares a hacer presencia hace muy poco. ¿Qué puede pensar un colombiano al ver que el ejército es el desplazado y el vetado en ciertas zonas de Colombia, a la vez que vemos el retiro de las fuerzas militares de La Guajira? Da dolor. Tú lo acabas de describir perfectamente. Es decir, una ciudadanía presionada por estos grupos armados para que obliguen a que la fuerza pública no pueda ejercer su mandato constitucional. Terrible. Pero además me parece absolutamente demencial cuando este grupo le plantea al gobierno suspender los diálogos, hágame el favor, pero mantener el cese. Creo que los pájaros tirándole a las escopetas. Una situación como esta necesita la máxima protección de Rexona Clinical. Llévalo en sobre, con tapa o en tubo. Que dejé todo atrás y no me vine por motivos de vacaciones, ni de viaje, ni nada, sino que por motivos de desplazamiento. La inspiradora historia de un joven que hoy barre las calles de Bogotá con esperanza después de ser desplazado por la violencia que golpea los campos de nuestro país. Al volver.
y sicariato en Cartagena. En este puente festivo, en la noche del domingo, en el barrio La Esperanza, había una fiesta. En la calle, popular, estaba repleto de gente el lugar, cuando unos sicarios llegaron para asesinar a un hombre, pero al disparar, y esto es lo más doloroso de todo, lo hicieron indiscriminadamente y terminaron asesinando a un niño de 10 años. Una absoluta barbaridad. Y los tipos están sueltos. Se está volviendo paisaje este tipo de robos en toda Colombia. Fue en Cali, en el sur. Un hombre va en su motocicleta, frena al lado de un carro que tiene la ventana medio abierta, los amenaza, mete la mano y le roba sus pertenencias. El delincuente sigue su camino como si nada. La lluvia sigue siendo una de las peores amenazas para los habitantes de Soledad Atlántico. Son bien conocidos los terribles arroyos. Se inundan las calles, afectan a la comunidad, no solo porque se convierten prácticamente en ríos, sino porque nadie además les tiende la mano y los ayuda en esta población que hace parte del área metropolitana de Barranquilla. Nuestro corresponsal José de la Hoz tiene la crónica. 4 años de estar luchando con esto. Cada vez que yo veo el mismo video. Ya han tenido grietas en las paredes. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Juan Diego y televidentes, nos encontramos en el municipio de Soledad, donde estamos al lado de la situación que están viviendo los habitantes de este municipio. Al fondo alcanzan a observar un arroyo que cada vez que llueve está afectando las viviendas de cada uno de ellos. Vamos a conocer el testimonio y la odisea que cada uno de ellos tienen cada vez que llueve. El arroyo allá se me metió ahí hasta arriba, ahí el poco de basurero, trapos y todo. Tengo yo después que termino del arroyo, me toca tirar escoba. Me tiré escoba y sacar todo eso, que lo digan nosotros vecinos alrededor si es mentira. El arroyo cuando crece, esto se desborda, esto es inmenso, viene mucha basura, pasan nevera, pasan escaparate, mecedora. Y la verdad que ya esto es para que lo canalicen, porque es impresionante cómo se sale el agua y tenemos el riesgo de que se nos meta el agua en las casas, a pesar de que tenemos las casas altas. Los residentes del municipio de Soledad Atlántico enfrentan una crisis sin precedentes a raíz de las inundaciones recurrentes causadas por un arroyo que desborda sus orillas con cada lluvia, provocando daños en sus hogares, calles y la salud de la comunidad. A pesar de enfrentar esta problemática durante varios años, la comunidad afectada ha manifestado que ninguna entidad gubernamental se ha presentado para brindar asistencia y soluciones ante esta situación crítica. Cómo nos inundamos las casas, el barro cómo se nos viene por vacín, por alcantarillado y todo eso. Entonces espero una manito, lo poquito que le queda. Esta es una alcantarilla a tiempo abierto. Esto aquí es un desastre total. Aquí no ha venido nadie a decir vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Uno de los incidentes más graves se produjo recientemente cuando un puente colapsó, creando un peligro inminente para la comunidad. Los habitantes han expresado su temor de que más calles y viviendas puedan estar en peligro de colapsar debido a la erosión constante causada por las inundaciones. Porque el arroyo supuestamente era para aguas lluvias y se ha venido presentando que es para agua de alcantarillado. Entonces, aparte de los olores, los mosquitos, el dengue, la salud que presentamos acá, pues para nosotros y los niños, la tercera edad ha sido gran parte afectada por eso. Los habitantes expresan su profunda frustración por la aparente falta de atención en su situación crítica y exigen respuesta de las autoridades competentes. Ellos no pueden seguir enfrentando esta crisis por sí sola. Esperan que este llamado a la acción inspire a la respuesta positiva que los ayude a recuperar la seguridad y la calidad de vida que merecen. Nosotros queremos que la señora gobernadora se haga presente para que vea la problemática y el alcalde que ni siquiera muestra la cara con toda la situación que tenemos aquí. Prepárese para vivir un informe televisivo que lo va a inspirar. Este joven resultó ser desplazado por el ELN de nuestros campos, azotadísimos por la violencia, y llegó a Bogotá a armarse de una escoba para barrer las calles, pero con una
una profunda esperanza. Son las 5:40 de la mañana y me encuentro en uno de los barrios de la localidad de Kennedy. La mañana es un poco fría, es un poco tenue porque ya está amaneciendo, pero les aseguro que aquí en esta puerta que ustedes ven de color verde encontrarán una gran historia. Este es uno de los 10 cuartelillos que se encuentran en la localidad de Kennedy Fontibón, un lugar que alberga sueños, anhelos e ilusiones de cientos de familias que encontraron en la labor de barrer las calles de Bogotá la esperanza de un futuro mejor. Dejé todo atrás y no me vine por motivos de vacaciones, ni de viaje, ni nada, sino que por motivos de desplazamiento y forzoso. Él es Duván Asprilla Hurtado, quien a sus 14 años llegó a Bogotá tras huir de las manos guerrilleras del ELN en el litoral Chocó. Allá tenía mucho de libertad, hacía lo que quisiera, pero acá no conseguí trabajo con un señor en una bodega de reciclaje. Tenía que escoger el plástico y echarlo al molino y manejar el torno. Después de ser reciclador, llegó a la casa de Ciudad Limpia. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días, pues me baño, me tomo un tintico, salgo por ahí a las 5 y 5, llego acá a las 5:30, vengo en bicicleta. ¿Cómo se dividen las rutas? ¿Cómo son las rutas donde ustedes cubren o hacen su trabajo? No, aquí ya todo el mundo, cada quien tiene su planito. Por ejemplo, aquí yo tengo mi plano y yo ya sé que me toca, por ejemplo, hoy me toca María Paz. Con un palín, un rastrillo, un cepillo, una pala y una caneca, Duván emprende su viaje diario para salvarnos de la contaminación visual que parece adueñarse de las calles de la ciudad. ¿Cómo es su trabajo? Ya llegamos aquí. ¿Qué es lo que usted hace? Pues aquí ya llegamos y pues barremos lo que es el bordillo. Sí. Y todo el bordillo por ambos costados. ¿De cuántos son los límites de lo que ustedes deben y pueden limpiar? Son 50 centímetros. Bueno, Duván, yo le voy a ayudar con este. Me imagino que es el que usted utiliza para... Ya me cansé. 8 horas diarias de trabajo, una recolección de casi 320 kilos de polvo y basura, en promedio 4 canecas de 8 kilos diarias. Es lo que Duván recoge diariamente limpiando nuestra ciudad y aún así, para él, esto no es lo más difícil. Pues llegar y ver esos regueros ahí, por ejemplo, de que está allá y habilitarlo y a ratico eso está como si no fuera pasado. Eso es difícil porque uno dice todo lo que nosotros nos matamos y a rato está otra vez igual, entonces es difícil ver la ciudad así. Para él, esta labor más que barrer calles ha sido una oportunidad de superación, de creer que todos los días trabaja para convertirse en alguien mejor. Bueno, es una oportunidad también bonita porque vives mucha experiencia, acá aprendes muchas cosas buenas, por ejemplo, aprendes a valorar muchas cosas. Duván sueña con ser un entrenador deportivo y prontamente se convertirá en padre por primera vez. Así como la historia de Duván, existen miles de personas que trabajan en esta labor y cada uno tiene una historia que contar. Pero lo más maravilloso es encontrar que detrás de una escoba, detrás de una pala, detrás de un recogedor, existe alguien que buscó salir adelante y superarse para encontrar un futuro mejor. La tecnología e innovación son claves para la educación de los niños. Por eso en Medellín se han entregado más de 100.000 computadores gracias al proyecto Computadores Futuro. Qué importante y qué útil es un computador. Sin embargo, muchas veces hay jóvenes y niños que no tienen acceso a él. Pero en Medellín, gracias al gobierno y sus programas Futuro en Tecnología, se han entregado 130.000 computadores. Permite preparar también a nuestros jóvenes de cara al advenimiento de toda la industria digital en este contexto del Valle del Software. A mí me parece una estrategia muy chévere del gobierno que nos brinden a las personas de pocos recursos la facilidad pues como de obtener un computador, el acceso a internet. Pero no solamente son estos 130.000 computadores, se suma a las 60.000 becas que han sido entregadas en el programa de Matrícula Cero. Desde Medellín, Yusi Chaparro, Sin Carreta. No podemos vivir con este césped
se caen los árboles, hablo constantemente con los supervisores de la empresa y nos hacen caso omiso. ¿Qué pasa con la empresa de basuras en Cartagena? Por Dios. Bueno, aquí los escuchamos a ustedes, queridos televidentes, en cualquier parte de Colombia. Ya volvemos. En Río de Oro, uno de los populares paseos de hoy, ya casi termina en tragedia. Una familia se fue al río a pasar el día, pero de repente el caudal, bueno, se creció, terminó arrastrándolos. Tuvieron que ser rescatados por la defensa civil. No hubo heridos, por fortuna. Sin embargo, en estas épocas de lluvias, se debe tener muchísimo cuidado con este tipo de aventuras que pueden resultar realmente complicadas, difíciles y de lamentar si no tenemos las precauciones. Aquí los escuchamos, ustedes lo saben bastante bien, no importa dónde estén, en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. Nos escribe Yeset Torres desde Cartagena, denuncia enfila baterías contra la empresa de aseo. Miren. Tengo una queja muy grande porque nos encontramos muy maltratados con el servicio de Pacaribe, la empresa recolectora de residuos y la empresa encargada del corte de césped. Nosotros vivimos una comunidad bastante vulnerable con el tema de la inseguridad. Nosotros no podemos vivir con este césped así amplio, se caen los árboles, la empresa es muy... Hablo constantemente con los supervisores de la empresa y nos hacen caso omiso. Nosotros le pedimos al noticiero Sin Carreta que hable con medio de la voz del pueblo, que hable porque ya esto es algo como personal, no nos prestan atención, no nos quieren cortar el césped, no nos prestan ninguna clase de servicio útil, vienen cuando ellos quieren y no cuando la comunidad en realidad lo necesita. Y en la edición de mañana del periódico ¿Qué hubo? Esperen esto. Hablan los familiares de Daira Alexandra Alzate, la mujer que les decíamos también aquí en Sin Carreta fue hallada sin vida dentro de una casa del barrio Santa Isabel. Sospechan de su pareja, quien está prófugo. Además, no se puede perder un especial donde los miércoles y domingos se analizan, entre otras, la reforma a la salud que hoy está tramitándose en el Congreso de la República. Llegamos así a la final de este episodio de Sin Carreta. Recuerden que usted puede consultar todos nuestros capítulos en nuestra página web del canal 1.com.co. También envíenos todos sus videos a nuestra sección de peticiones, quejas y reclamos en WhatsApp. Bueno, en Instagram también, en Facebook, en TikTok de Sin Carreta. Y aquí está la reflexión para despedir este programa de hoy martes. Dice, esta frase me fascina. Nunca llegarás al final de un viaje si te paras a tirar piedras a cada perro que te ladre. Winston Churchill. Así son las noticias, así son las cosas. Sin Carreta. Ya llega Noticentro 1 CMI. Que tengan todos un resto de noche extraordinario. Bueno, hagamos de lo que queda de esta jornada algo sin igual. Mañana a las 7 en punto los espero. Sin Carreta.